Imagina, estás en una aldea junto a una hoguera, sin radio, sin periódicos, sin internet, y de repente, un anciano griot levanta la mano y en un par de horas, personas a cientos de kilómetros ya saben que el gobernante ha muerto, que una caravana cargada de oro ha sido robada, que una guerra comenzará. ¿Cómo? ¿Piensas? Bueno, un mensajero en un caballo veloz. Pero, ¿y si te digo que a veces la información saltaba a través de cadenas más rápido que una carta en la Europa medieval, llegando al condado vecino? Tambores que hablan en frases, silbidos que llevan el nombre de una persona más lejos de lo que podrías gritar, marcas hechas de nudos, canciones archivo que codifican impuestos, genealogías y chismes. Y sí, había noticias falsas y censura, un golpe incorrecto en la membrana y toda una aldea prepara armas en vano. Quien controlaba el sonido controlaba el poder. ¿Quieres saber cómo un ritmo podía causar pánico, mientras otra melodía podía detener la sangre? Quédate con nosotros. Estamos a punto de descubrir la red invisible de comunicación que existía antes de los cables. Vamos allá. Cuando los europeos se encontraron por primera vez con los sistemas de comunicación africanos, no podían creer lo que oían, literalmente. Imagina a un funcionario colonial planeando una operación secreta, y al anochecer, aldeas a 100 kilómetros de distancia ya lo saben. ¿Magia? ¿Espías? No, simplemente un sistema refinado durante milenios, un sistema que funcionaba cuando nuestros antepasados apenas estaban aprendiendo a enviar palomas con notas. Comencemos con lo más famoso, los tambores parlantes. Esto no es solo un instrumento para el ritmo, es un verdadero lenguaje. En África Occidental, el pueblo yoruba utilizaba tambores dundún que podían imitar la tonalidad del habla humana. Suena fantástico, mientras tanto, es la pura verdad. La lengua yoruba es tonal. La misma palabra pronunciada con diferentes entonaciones tiene diferentes significados, y los tamborileros aprendieron a transmitir estos tonos a través de golpes. Imagina, estás sentado en tu cabaña y de repente escuchas un ritmo especial de tambor. Para el no iniciado, solo música, para ti, un mensaje. Extraños se acercan desde el norte, armados con lanzas, unas 20 personas, y todo esto sin una sola palabra, solo a través del ritmo y el tono. Impresionante, ¿verdad? Ahora imagina que tales mensajes podían transmitirse a una distancia de hasta 10 kilómetros y luego ser captados por el siguiente tamborilero y enviados más lejos. En Camerún y Congo utilizaban tambores de hendidura, troncos huecos con una ranura, que se golpeaban con palos. El sonido de estos tambores era tan potente que en una noche tranquila podía escucharse a 15 kilómetros de distancia. Los europeos llamaban a este sistema el telégrafo del bosque y con razón, la velocidad de transmisión de información a veces superaba la velocidad de un caballo. Pero los tambores son solo el comienzo. En las regiones montañosas de África Occidental, la gente se comunicaba silbando. Sí, silbidos ordinarios, solo modulados de una manera especial. El pueblo bobo en la actual Burkina Faso desarrolló un lenguaje completo de silbidos que permitía transmitir mensajes a través de valles y gargantas. Imagina, estás trabajando en un campo y de repente escuchas un trino especial. Para un forastero, solo el silbido de un pájaro. Para ti, una señal de que han avistado leones en la colina vecina y necesitas estar alerta. Pero en Etiopía y Sudán utilizaban algo bastante inusual, cuernos hechos de calabazas huecas o cuernos de animales. El sonido de tal cuerno, bajo y prolongado, podía extenderse por vastas distancias en la sabana. Cada mensaje tenía su propio código, un cierto número de pitidos con un cierto intervalo, 3 cortos, 2 largos, el enemigo está cerca, 1 largo, 3 cortos, reunirse para consejo. Un sistema simple pero increíblemente efectivo. Ahora hablemos de los griots, guardianes de la tradición oral en África Occidental. Estos no son simples narradores, son archivos vivientes, fuentes de noticias vivientes. Un griot podía memorizar y transmitir una genealogía que contaba cientos de nombres, la historia de un pueblo a lo largo de varios siglos, leyes y costumbres, y todo esto
sin un solo registro, solo a través de la transmisión oral. Cuando un griot viajaba de aldea en aldea, no solo entretenía a la gente con historias, sino que también difundía noticias. Hay un nuevo gobernante en el reino de Malí. Los comerciantes de la costa han traído objetos extraños de metal. La aldea vecina tiene una cosecha sin precedentes. La información pasaba de boca en boca, de griot a griot, creando una red invisible de noticias que cubría vastos territorios. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? La precisión. Los investigadores que comparaban las historias orales de los griots con datos arqueológicos a menudo quedaban impresionados por su coincidencia. ¿Cómo es esto posible? El hecho es que los griots tenían técnicas mnemotécnicas especiales, ritmo, rima, melodía, que ayudaban a memorizar enormes cantidades de información sin distorsión. Además de un sistema de verificación cruzada, los griots se reunían regularmente y comparaban sus versiones de las historias. Pero las noticias en África no se transmitían solo por sonido. En África Oriental y Meridional se utilizaban señales de humo. Esto era especialmente común en la sabana, donde el humo se puede ver desde lejos. Diferentes tipos de humo, blanco, negro, intermitente, espeso, significaban diferentes mensajes. Imagina, estás pastoreando ganado, miras hacia arriba y ves 3 columnas de humo negro en el horizonte, e inmediatamente entiendes, la aldea vecina ha sido atacada, necesitas prepararte para la defensa. Y en áreas forestales, donde el humo no es visible a través de las copas de los árboles, utilizaban fuego. No hogueras, sino antorchas especiales que se agitaban de cierta manera. Esta era una verdadera alfabeto luminoso, precursor de las señales luminosas modernas en el mar. En el norte de África, especialmente en el desierto del Sahara, donde el sonido y el humo pueden ser inútiles debido al viento y las distancias, los tuaregs y otros pueblos nómadas desarrollaron un sistema de marcas, piedras dispuestas de cierta manera, muescas en árboles, nudos en cuerdas. Todos estos eran mensajes para aquellos que sabían cómo leerlos. Hay agua aquí, este oasis está ocupado por una tribu hostil. Una caravana pasó por aquí hace 3 días, dirigiéndose al este. Particularmente interesante es el sistema de escritura de nudos, similar al quipu peruano. En algunas regiones de África, las cuerdas con nudos se utilizaban no solo para transmitir mensajes, sino también para la contabilidad. El número de ganado, el tamaño del tributo, el número de guerreros, todo esto podía ser registrado en nudos. Y un mensajero que llevaba tal cuerda podría ni siquiera saber exactamente qué estaba transmitiendo, una especie de protección de la información. Pero volvamos a los tambores porque merecen especial atención. ¿Sabías que el lenguaje de tambores estaba tan desarrollado que podía transmitir no solo mensajes simples, sino también conceptos complejos, bromas, incluso poesía? En algunas regiones del Congo, los tamborileros podían hablar historias completas que los oyentes entendían tan bien como si se las contaran con palabras. Y esto es lo interesante. El lenguaje de tambores era público y secreto al mismo tiempo. Público porque cualquiera podía oírlo. Secreto porque solo aquellos que conocían el código podían entenderlo. Es como si estuvieras gritando un mensaje en una plaza, pero solo los elegidos pudieran entender su significado. El sistema perfecto para transmitir información importante en condiciones donde podría haber espías o enemigos alrededor. Ahora, imagina esto. Eres un jefe tribal y tienes acceso a esta red invisible de comunicación. Puedes enterarte de noticias más rápido que otros, transmitir órdenes a vastas distancias, coordinar las acciones de tu gente. Eso es poder real, ¿no es así? Por eso, en muchas sociedades africanas, los tamborileros tenían un estatus especial. A menudo estaban cerca de los gobernantes o incluso pertenecían a familias reales. Pero cada sistema tiene sus vulnerabilidades. ¿Qué pasa si el tamborilero comete un error? ¿Qué pasa si transmite deliberadamente información falsa? La historia conoce muchos casos en que mensajes transmitidos incorrectamente llevaron a conflictos o incluso guerras. Por lo tanto, había reglas y controles estrictos. Los mensajes importantes a menudo se duplicaban,
se utilizaban frases especiales de confirmación y la distorsión deliberada de la información podía ser severamente castigada. Curiosamente, cuando los europeos comenzaron a colonizar África, rápidamente se dieron cuenta del poder de estos sistemas de comunicación. ¿Y qué hicieron? Correcto, trataron de controlarlos o prohibirlos. En algunas colonias se introdujeron prohibiciones sobre el uso de tambores sin permiso de las autoridades. ¿Por qué? Porque los colonizadores temían que las rebeliones se coordinaran a través de tambores, y tenían razón, eso es exactamente lo que sucedía. Pero es imposible prohibir un idioma que ha existido durante milenios. Los tambores continuaron hablando, solo que sus mensajes se volvieron aún más codificados. Aparecieron nuevos ritmos, nuevos significados, comprensibles solo para los iniciados. Las autoridades coloniales podían estar junto a un tamborilero y no entender que en realidad estaba transmitiendo una llamada a la resistencia. ¿Y qué sucedía cuando se encontraban diferentes sistemas de comunicación? Por ejemplo, cuando pueblos con tradición de tambores contactaban con aquellos que utilizaban señales de humo, surgían sistemas híbridos asombrosos. Un mensaje de tambor podía traducirse a una señal de humo, esta a un lenguaje de silbidos y así sucesivamente. La información podía viajar vastas distancias, cruzando diversos paisajes y fronteras culturales. Es especialmente impresionante cómo estos sistemas se adaptaron a nuevas realidades. Cuando los europeos llegaron a África con su escritura y tecnologías, los sistemas de comunicación locales no desaparecieron, sino que evolucionaron. El lenguaje de tambores comenzó a incluir nuevos conceptos: arma, barco, papel. Los griots comenzaron a contar historias sobre extraños hombres de cara pálida con palos de trueno. Las señales de humo advertían de destacamentos coloniales que se acercaban. E incluso hoy, en la era de los teléfonos inteligentes e Internet, muchos de estos sistemas tradicionales de comunicación siguen vivos. En algunas regiones de África Occidental, los tambores todavía se utilizan para transmitir noticias importantes: nacimientos, muertes, invitaciones a ceremonias. Los griots todavía viajan de aldea en aldea, contando historias y difundiendo noticias, solo que ahora pueden grabar sus actuaciones en un teléfono inteligente y subirlas a YouTube. ¿Qué podemos aprender de esto hoy? Quizás la comprensión de que la comunicación no es solo tecnología, es cultura, es arte. Los sistemas africanos de transmisión de información no eran solo funcionales, eran hermosos. El habla de tambor era poética, las historias de los griots eran cautivadoras, las señales de humo eran visualmente impresionantes. La información no solo se transmitía, se experimentaba. Y otra lección importante: la verdadera comunicación siempre encontrará una manera de superar obstáculos. Ya sean bosques densos, desiertos interminables o prohibiciones de autoridades coloniales, la gente siempre encontró una manera de transmitir lo que es importante. Tal vez esto vale la pena recordar en nuestra era de censura, bloqueos y guerras de información. Así que, resumamos, los sistemas de comunicación africanos eran increíblemente diversos y efectivos. Tambores, silbidos, cuernos, señales de humo, escritura de nudos, la tradición oral de los griots. Permitían transmitir información a través de vastas distancias, superando barreras naturales. Eran simultáneamente públicos y secretos, simples y complejos. Eran una parte integral del poder y la gobernanza, y muchos de ellos han sobrevivido hasta nuestros días, adaptándose a nuevas realidades. ¿Qué piensas sobre estos sistemas asombrosos? ¿Podríamos tomar prestado algo de ellos hoy? Quizás en un mundo donde somos constantemente monitoreados a través de nuestros propios dispositivos, vale la pena recordar formas más simples y no controladas de comunicación. Escribe en los comentarios cuál de estos sistemas de comunicación te impresionó más y por qué. Si disfrutaste este viaje al mundo de las comunicaciones africanas, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal y pulsar la campana para no perderte nuevos episodios, porque la próxima vez iremos a un lugar donde cada piedra guarda secretos, donde un patrón ordinario puede contar la historia de toda una dinastía y donde, bueno, no revelemos todas las cartas.
solo diré que será no menos fascinante. Y mientras tanto, escucha, tal vez en algún lugar en la distancia, un tambor está sonando, transmitiendo un mensaje a través de los siglos. Estamos aquí. Recordamos, continuamos hablando. Hasta la próxima vez.